Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Clemencia Ramírez, soy psicóloga y soy doctora en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Granada. He venido pues trabajando el tema de maltrato infantil y pues más específicamente el término general que estamos trabajando es el de violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Eh, digamos que mi vida ha transcurrido entre hacer investigación, hacer estudios, poder identificar factores de riesgo y explicar el fenómeno de la violencia contra los niños, no solamente en el país, sino en otros contextos. Y pues de otra parte he sido terapeuta, trabajo con niños y con niñas desde hace muchos años y siento que todavía, a pesar de que tenemos un camino recorrido, todavía nos falta mucho por saber de por qué a los niños se les maltrata. Se ha preferido en los últimos años hablar de violencia contra los niños y las niñas por ser un término un poco más sombrilla, un término mucho más amplio, tal vez que el de maltrato infantil. Y es que nosotros, digamos, transitamos entre el problema como un problema de salud pública, pero al mismo tiempo como una grave vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que son expuestos a este tipo de violencia. Hay, digamos, para nosotros, la violencia es pues el ejercicio del poder sobre otro, pero con una intencionalidad. Y aquí ya empezamos como a tener muchas dificultades frente a las definiciones y frente a lo que se concibe como maltrato infantil. Muchas veces, pues tú también has oído el tema del castigo físico contra los niños y ahí empezamos, como te digo, a tener, digamos, a navegar frente a unos términos y unos conceptos que confunden y que muchas veces no permiten identificar esas violaciones de derechos contra los niños y las niñas y esas actuaciones que dependen mucho también de los actores y dependen de las circunstancias y de los momentos y de lo que sucede. Hay, pero es exactamente eso, es un acto intencional que hace daño y que además interfiere con el desarrollo de los niños, interfiere con su calidad de vida y desde ahí ya empezamos a ver que es un tema eh, bioético, ¿sí? Porque vulnera los derechos, porque altera la calidad de vida y obviamente un niño o una niña que ha sido expuesto a una situación de violencia, pues va a tener su vida totalmente limitada. Vale la pena recordar, por ejemplo, en ese sentido, el estudio tan interesante de el estudio sobre adversidades de la infancia de Felitti, sí, en el que ellos muestran, pues no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero sí se muestra en ese estudio cómo el haber sido expuesto a la violencia temprana tiene unas incidencias y unos impactos en la vida adulta, ¿sí? No solamente en la salud mental, como se ha venido especificando, sino también en la salud física, ¿sí? Y que tiene que ver, está relacionado además con enfermedades crónicas, como la hipertensión, el cáncer, entre otros, ¿sí? Entonces, si hace daño, es una conducta que hace daño y desde ahí ya yo creo que nos estamos enfrentando con todo el tema de la ética, porque a los niños y a las niñas hay que protegerlos desde una concepción ética, porque no es solamente porque el niño sea un sujeto de derechos, sino porque el niño debe ser sujeto de la ética, ¿sí? Nosotros debemos aprender a respetar la integridad de un niño o una niña por ser niño, no porque la ley no lo manda, ¿sí? Entonces, desde ahí yo creo que entramos en un campo del debate muy interesante, pero que al mismo tiempo yo siento que no ha tenido, digamos, el manejo que se debe, que debería ser, porque fíjate tú que los índices y las estadísticas siempre van subiendo, ni en nuestro país ni en otras partes del mundo, porque eso también quiero aclararlo. La violencia contra los niños no es un problema solamente de los países entre comillas, en desarrollo, o de los países que no tenemos unos ciertos niveles de ingresos que nos permitan no tener una igualdad
que es lo que nosotros deberíamos, digamos, por lo que debemos propender. Pero es un problema del mundo entero, ¿sí? A los niños se les maltrata en todas partes, ¿sí? No es un problema exclusivamente nuestro. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son todas esas manifestaciones y en dónde se ven, hay muchos tipos de maltrato, muchos tipos de violencia que van desde el físico, el psicológico, el sexual, en general, que son, digamos, como los que más tradicionalmente la gente ve. Pero también existen otros, también existe el maltrato institucional, cuando los niños no son atendidos y no se les dan los servicios y no pueden acceder a los servicios de recuperación, de rehabilitación, y cuando sus derechos no son observados, ¿no? Entonces, eso también es una forma de violencia contra los niños y las niñas. Y de ahí para adelante, pues hay muchos otros que van en un continuo que tú puedes ver desde la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas donde los niños son victimizados, ¿sí? O los niños, por ejemplo, que son utilizados para la mendicidad ajena, que es una forma, que puede ser una forma, digamos, de maltrato considerado desde esta perspectiva. Pero los que, digamos, nosotros hemos venido trabajando con mayor cuidado y con más juicio, dijémoslo así, pues sí ha sido el maltrato físico, el que se presenta mucho, pero que se puede identificar de manera muy difícil, porque se confunde con el castigo y se justifica, ¿no? Se justifica en aras de la crianza, y en áreas, digamos, de lograr ese control y ese poder que se ejerce sobre los hijos en aras de hacerlos niños diferentes a como los padres quisieran que fueran. Sí, es básicamente eso. Y de hecho hay una teoría muy interesante, que es la de Joel Milner, que habla de esto, ¿no? De por qué a los niños se les maltrata, porque los padres quieren tener de pronto unos hijos que no son como, que no se comportan como ellos desearían que se comportaran y que de pronto se les pide a los niños cosas que los niños por su nivel de desarrollo de pronto no pueden cumplir esas expectativas de los papás en algún momento. Digamos, esos son los tipos de maltrato más frecuentes: el maltrato físico, el abuso sexual, y el maltrato emocional o psicológico, que nosotros lo dividimos en dos. En emocional, porque intimidar y humillar a un niño tiene unos impactos diferenciales que son distintos de cuando el niño es insultado con groserías, ¿sí? O sea, los efectos son similares, pero no son los mismos, y nosotros eso hemos venido estudiando durante muchos años. Nosotros tenemos como disciplina y como profesión una gran responsabilidad frente a los niños y las niñas. Precisamente, yo me atrevería a decir que todas las áreas, todos los campos aplicados de la psicología tienen una responsabilidad frente a esto que estamos hablando, pero sobre todo nosotros, digamos, tenemos que propender no solamente por atenderlos individualmente, terapéuticamente hablando, cuando el niño ya ha sido victimizado, sí, cuando el niño ya es un sobreviviente o una sobreviviente de una violencia de estas de las que estamos hablando. Em, pero son muchos los aportes que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, desde el área de la prevención, creo que el trabajo, digamos, articulado entre los psicólogos clínicos y los psicólogos sociales y los educativos, pues si hablamos de campos de la psicología, porque claro, cada uno de nosotros tiene un área de la psicología en la que se especializa más, pues evidentemente la prevención, que a mi modo de ver debería ser la estrategia nacional, ¿sí? Para poder realmente proteger a los niños y las niñas. ¿Sí? La estrategia de prevención de la violencia contra los niños y las niñas. Estoy hablando de la prevención de la violencia física, de la violencia emocional, ¿sí? Y del abuso sexual y la violencia sexual contra los niños y las niñas. Creo que debe ser fortalecido, ¿sí? No solamente
digamos, en lo, en lo, en lo nacional, por decirlo de una manera, sino que sí creo que tiene que tener una mirada local, una mirada territorial. Sí, las violencias contra los niños y las niñas sí tienen unos puntos diferenciales en cada uno de los sitios y de los contextos culturales de nuestro país. O sea, tienen diferencias y eso pues lo podemos nosotros documentar por varios estudios que hemos hecho en distintas poblaciones. Hicimos hace un tiempo un estudio comparando la costa atlántica y la costa pacífica, por ejemplo. Y ahí encontramos elementos muy interesantes como diferencias desde el tipo de instrumento que se utiliza para golpear y para castigar, a las diferencias en las normas sociales, que también creo que deben ser un tema importante a trabajar en el país, sobre todo cuál es esa norma social que valida, legitima y naturaliza la violencia contra los niños y las niñas. Y hago un énfasis también en que contra las niñas, por eso hemos hablado también de la violencia basada en género, sí, porque las niñas desafortunadamente son mucho más violentadas, no solamente lo dicen los datos, sino también obviamente la realidad de lo que pasa con las niñas y sobre todo con las mujeres en un país como el nuestro. Entonces, por eso te digo, tenemos la responsabilidad de diseñar y implementar y promover programas de prevención y estrategias de prevención que sean efectivas, que sean sensibles culturalmente, pero también que trabajen sobre las necesidades de las comunidades y de las poblaciones, teniendo en cuenta las diferencias, como ya te digo, a nivel territorial y las diferencias de nuestros distintos grupos en el país. Eso por una parte, obviamente que tenemos también la obligatoriedad de recuperar a un niño o una niña cuando estos niños han sido víctimas y son sobrevivientes de cualquier tipo de exposición de violencia. Incluso que no te he hablado de los niños que son expuestos a la violencia, tanto externa como la violencia al interior de la familia. Sí, ahí también tenemos otro campo de trabajo muy importante, pero sí tenemos la obligatoriedad primero de protegerlos y de además tener la información suficiente para que los niños sean protegidos por el Estado porque es su derecho y obviamente informar a las autoridades competentes porque los niños están en riesgo y entonces es una obligatoriedad de nosotros los psicólogos poner en autoridad, perdón, poner en conocimiento de la autoridad competente en caso de que el adulto que acompaña al niño no haga este tipo, digamos, de proceso. Entonces, en ese sentido. Y obviamente también hay un campo muy importante que trabaja para proteger a los niños y las niñas, que son los psicólogos jurídicos y los psicólogos forenses, que son los que tienen la experticia para poder determinar los hechos que han sucedido contra un niño y obviamente que pueden dar un concepto mm, tipo perito y para eso pues existe un grupo de peritos, de psicólogos reconocidos como peritos en el país que digamos hacen este tipo de valoraciones. Pues para los procesos jurídicos, cuando, como te digo, porque estamos hablando de un problema de vulneración de derechos y pues el abuso sexual es un delito. Sí, entonces digamos que como que todos tenemos una responsabilidad, cada uno, digamos, tiene un expertise y una fortaleza, y creo que el trabajo eh, combinado y, digamos, el trabajo colaborativo entre todos, entre todas las diferentes áreas de la psicología, creo que es lo que hace el éxito de este trabajo, de esta profesión que además de eso tiene que trabajar interdisciplinariamente, no solamente nosotros, sino también tenemos que trabajar con los abogados, tenemos que trabajar con los médicos, con todos los equipos necesarios para proteger a los niños y a las niñas.
hay muchas formas de que llegan los niños a nosotros de alguna forma, ¿no? Em, y por eso también te decía yo que también depende mucho del tipo de victimización de la que estamos aquí hablando, porque si son un caso de abuso sexual, por ejemplo, o es un caso de maltrato físico que es evidente, donde hay crueldad, porque nosotros lo hemos visto. Definitivamente, todos los psicólogos, y lo sabemos por ley, pues estamos en la obligatoriedad, como ya te dije, o de porque de primera instancia hay que proteger ese niño de donde esté el agresor, ¿sí? Que desafortunadamente por lo general casi siempre está en la familia. Entonces, por eso te digo que esa es una primera instancia, pero obviamente que el psicólogo tiene, lo primero es que tiene que acoger ese niño y la primera cosa que tiene que hacer el psicólogo es creer, creer en el niño, creer en lo que le está diciendo. Y ese es el primer paso, eh, porque la mayoría de los niños sienten que los adultos no les creemos. Y entonces no les creemos y entonces no vamos a poder ayudarlos. Entonces creo que ese es el primer paso, es creer, escuchar y poder determinar en qué medida pues ese niño necesita protección inmediata, en qué medida podemos nosotros hacer esa intervención. Y ahí empiezo a hablarte un poco del tema ético, ¿sí? No todos los psicólogos pueden tratar niños que han sido expuestos por el hecho de tener un título de psicología, no es suficiente. Yo creo, y con todo respeto, lo digo por mis colegas, eh, considero que sí necesitamos una preparación y una preparación profesional y técnica. No es solamente una preparación en el manejo de la ruta de atención, de a qué oficina o a qué institución lo voy a enviar, o no sé si me estoy explicando, o sea, yo puedo saber la ruta, puedo saber los derechos, me puedo saber la ley, la normativa, el Código de Infancia y la Adolescencia, la ley 1098, me la puedo saber de memoria y todas las otras leyes que se han venido promulgando para defender a los niños del abuso sexual particularmente, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante y es de poderme yo preguntar si yo tengo la preparación, si técnicamente tengo la formación para atender a este niño, no solamente desde el punto de vista del manejo terapéutico, si es mi caso, del manejo clínico, pero también si yo estoy encargado de hacer todo el peritaje, si también tengo esa preparación suficiente y si tengo la suficiente objetividad en el caso que no vaya a interferir con ningún tipo de decisión que yo tome en cada caso. Yo sugiero muchas veces si les digo a las personas, bueno, en algún caso cuando he tenido los estudiantes que se han formado conmigo, siempre soy muy enfática en decirles que es importante que si usted trabaja casos de violencia contra los niños y las niñas, tenga supervisión externa, ¿sí? No es fácil, no es fácil enfrentarse, además porque te voy a decir por algo que sí muy enfática también en hablar de esto, es que qué tanto yo tengo también o qué tanto he integrado y qué tanto he elaborado yo mis normas sociales de género, qué tanto yo he, digamos, avanzado, ¿sí? En mi formación personal que me permite acercarme a estos casos. Te voy a contar algo. En la gran mayoría de talleres que yo doy de abuso sexual, casi siempre alguien de mis alumnos al final se me acerca y me dice, ¿puedo yo hablar contigo? Porque es que las historias de los abusos sexuales, ¿sí? Son de una magnitud tan alta que mucha gente no se ha escapado de esta situación. Estoy hablando de profesionales, estoy hablando de mucha gente. Entonces, creo que eso es algo de lo que nosotros tenemos que decir. Si a mí me llegó un niño que empieza a contarme una historia de estas, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es esa. Yo puedo hacer una primera intervención en crisis, puedo escuchar y puedo contener,
Pero, ¿cuáles son las decisiones que yo debo tomar ahí? Primero, valorar muy bien la situación, valorar qué tan impactado está el niño y sobre todo, cómo poder atender y no desconocer toda la ruta de protección que, pues, que hay que hacerla, porque es una obligatoriedad y además porque es lo que debe ser. Porque si un niño vive con un agresor, pues, yo tengo que sacar ese niño donde está el agresor. Sí, lo tengo que sacar, o sea, no lo puedo dejar ahí porque el riesgo, yo tengo que determinar además el riesgo en el que el niño está, ¿sí? Eso es lo más importante. Perdóname, y quiero hacer una aclaración, no solamente el riesgo en relación con la violencia, sino el riesgo en su salud mental, ¿sí? Porque o sea, yo no puedo saber hasta dónde el niño está tan impactado, ¿sí? Y cómo está eso incidiendo en su desarrollo, hasta dónde puede llegar, ¿sí? Una situación de estas, y te estoy hablando del tema del suicidio, que nosotros sabemos que está relacionado, por lo menos en los casos, no solamente de abuso sexual, sino también de abuso físico, de maltrato físico. Es uno de los de riesgos grandes que se tienen. Bueno, mira, nosotros en la formación, pues la mayoría, en todos los programas de psicología, obviamente que se fortalece el desarrollo de habilidades de intervención y de habilidades terapéuticas. Pues no conozco si hay algún programa que esto no se haga, pero estoy segura que en la mayoría de los programas de psicología se nos enseña cómo entrevistar niños, aunque a veces, digamos, el trabajo con niños es el que menos se promueve, pero digamos que ese, en muchos programas de psicología, como yo tengo entendido, pues hay esta formación. Lo primero es tener muy buenas habilidades para entrevistar y para entrevistar niños. ¿Sí? Porque entrevistar a un niño no es lo mismo que entrevistar a un adulto. Eh, la entrevista para nosotros es una herramienta fundamental, porque es, digamos, es el intercambio de información, pero donde nosotros también le estamos desde una actitud empática, ¿sí? Y para poder establecer esa relación empática de confianza, le estamos dando a entender al niño que puede confiar en nosotros y que cualquier cosa que él esté en la disponibilidad de contar y de comentar, pues obviamente va a ser tomado totalmente en confidencialidad, porque ese es su espacio, ¿sí? Y eso es lo primero, las consideraciones éticas del trabajo con niños y con cualquier persona, es que nosotros aseguramos, bajo toda perspectiva, que lo que esta persona nos está diciendo es totalmente confidencial, que nosotros no, sí podemos utilizar esa información en ninguna, y ahí está otro punto ético que es importante también. La forma como nosotros manejamos la información y cómo también se preserva, ¿sí? La identidad de esta persona, de este niño que está siendo victimizado. Entonces, por eso te digo, o sea, la entrevista y las habilidades de entrevista son muy importantes para los psicólogos que atienden niños, y de ahí para adelante también hay una serie de herramientas que obviamente también estamos preparados y formados en el manejo de las herramientas y también de las estrategias de observación y de poder nosotros mirar cuáles son todas estas fuentes de información, cómo las vamos a triangular para poder hacer una formulación del caso. ¿Por qué? Porque es que cuando un niño es víctima de maltrato y todo eso, nosotros tenemos es que revisar también, y lo digo desde mi perspectiva clínica, ¿no? Que quiero hacer ese énfasis, porque yo soy psicóloga clínica. Nosotros lo que trabajamos es para poder mirar el impacto que esa exposición ha tenido en su desarrollo y en su salud mental, para poder intervenir, obviamente, en todas esas variables psicológicas y poder llevar al niño a qué? A recuperar su bienestar psicosocial, a elaborar esa situación por la que ha estado, de la que ha estado expuesto, para por lo menos trabajar sobre garantizarle una vida futura saludable, ¿sí? En todo el sentido de la palabra.
Sí, ojalá yo tuviera aquí una varita mágica para resolver muchas cosas de las que se nos presentan a nosotros en los casos, pero por lo general voy a ponerte los casos en abuso sexual. Em, la mayoría de estos casos entran, digamos, cuando el abuso es el abuso sexual intrafamiliar, casi siempre la que consulta es la pareja no agresora. En esos casos, digamos, cuando nosotros tenemos la primera información, no la recibimos de los niños, sino la recibimos de los familiares, ¿sí? En una primera instancia. Pero cuando el niño cuenta, porque está en tu consulta por otras razones distintas, ¿sí? Que es el caso que tú me estás diciendo. La primera pregunta que tú le haces al niño es, ¿y esto se lo has contado a alguien más? ¿Sí? Si el niño te dice que no se lo ha contado a nadie más, porque resulta que es su papá, sí, es una persona muy cercana, pues evidentemente nosotros tenemos que buscar cuáles son esas redes de apoyo de este niño y cómo es la relación con el padre no agresor, ¿m? Para poder saber, porque tenemos que ponerlo al conocimiento de la familia, ¿sí? Para lograr con esa persona ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. ¿M? Yo soy de la manera de pensar que si tú como psicólogo, tu experticia no es ser perito, eh, creo que te debes apoyar en este tipo de profesionales y de hecho, pues eso es lo que yo hago. Si tengo un niño que me reporta algún tipo, digamos, de situación como esta que estamos hablando, pues trabajo de la mano con colegas que tienen la experticia del área jurídica forense y con base, digamos, en esto, pues se le da el curso de la mejor forma, pero por lo que te digo, porque lo primero es la ruta de la protección del niño, la niña o el adolescente en esos casos. Pero siempre, como te digo, hay que recurrir a informar al adulto no agresor, obviamente, o a la red de apoyo del niño inmediata. Ahora, hay muchos casos en que se presenta que es muy complejo, pero finalmente pues se logra. Si definitivamente no hay nadie en la red de apoyo del niño, pues a nosotros como profesionales nos toca ponerle la información a las autoridades competentes. Eso es la ley para nosotros, sí. Sobre todo quiero agradecerles a todos los psicólogos y psicólogas del país que trabajan por los niños, que trabajan con los niños y que trabajan para los niños. Creo que es una tarea y es una responsabilidad enorme la que tenemos los psicólogos y las psicólogas en este aspecto. Y creo que trabajar por los niños y trabajar por la infancia es una tarea importante y para mí ha sido mi vida entera, ha sido mi estilo de vida, diría yo, y le he dedicado mi trabajo y mi profesión a tratar de entender ¿por qué a los niños los violentamos? ¿Por qué los maltratamos? Tengo algunas respuestas, pero no todas.